de octavo semestre. Y como lo dijo Samuel, el día de hoy voy a hablarles acerca de las coagulopatías. Este es el contenido de la presentación. Para mantener un orden, empezamos con un poco de generalidades. Voy a hablar acerca de algunos aspectos históricos del entendimiento de estas patologías, unos datos de la epidemiología, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, luego la fisiología de la coagulación y pues de las fases que la componen, que serían las que garantizan la hemostasia. Luego, el enfoque de las pruebas diagnósticas y como tal el abordaje diagnóstico, cómo enfocar a nuestro paciente o qué nos puede hacer sospechar de estas patologías. Entonces, en términos generales, María, las María, espera coagulo... un momento. Sí. Si quieres, mueve ahí la cámara, es que sale que salgo ahí yo en la presentación, tengo Ah, para ver bien la perdón. presentación. Sí, Eso, ahí es ya, que tengo el perfecto. Listo, listo, celular ya. y el iPad al tiempo. ¿Listo? ¿Ahí? Dale, listo, ya, perfecto. Sí, ahí se ve bien. Dale. Listo. Listo. Entonces, las coagulopatías van a englobar un conjunto de trastornos que afectan el proceso normal de coagulación. Entonces se ve alterado así el equilibrio homostático del cuerpo. Entonces es importante tener en mente que en las coagulopatías hay un desbalance. Ese es el mensaje principal. Entonces estas afectaciones pueden manifestarse ya sea como una predisposición a un sangrado excesivo o por el otro lado un estado de hipercoagulabilidad que va a favorecer a la formación inadecuada de coágulos, como lo digo acá, como está en la presentación de eventos trombóticos. Entonces, el diagnóstico de estas patologías debe ser con una evaluación integral, entonces que tenga en cuenta la historia clínica, los hallazgos al examen físico, tanto lo que el médico puede ver como las manifestaciones que refiere el paciente y sobre todo el uso de las pruebas especializadas con una adecuada interpretación. Esto con el fin de prevenir complicaciones letales como lo son las hemorragias masivas, las hemorragias graves o unos eventos trombóticos que en determinadas circunstancias pueden ser muy perjudiciales. Entonces, también a grandes rasgos, la clasificación va a estar dada sobre todo por tendencias. Entonces, refiriéndonos a la tendencia al sangrado, tenemos en cuenta los trastornos de la deficiencia de los factores de la coagulación. Entonces, en estos se habla de la hemofilia, pero también puede haber una disfunción plaquetaria o pueden haber alteraciones en el proceso de fibrinólisis para la degradación de esos coágulos. Y por el otro lado, cuando se tiene una tendencia hacia la trombosis, hay estados de hipercoagulabilidad, estos ya pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos, y eso requiere un abordaje distinto. Entonces acá sería como lo contrario, que sería la trombofilia y el síndrome antifosfolípido, por ejemplo, por traer ejemplos. Acá en esta presentación se van a abordar principalmente los trastornos de deficiencia, de los trastornos de los tiempos de la coagulación, pero como les mencionaba, haciendo especial énfasis en la interpretación de las pruebas y en los fundamentos de esas pruebas que se ordenan para un paciente que llega con este tipo de enfermedades. Ahora, ¿ahí ven la presentación o se trabó? Ahí se ve bien, ahí vamos en historia, ¿sí? Listo, 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 perfecto. Entonces, como tal, en cuanto a los aspectos históricos, la historia de la coagulación va a comprender eventos que han permitido un mejor entendimiento tanto de la fisiología, que sentó las bases para luego el desarrollo de pruebas diagnósticas y, em, y pues, medicamentos para el tratamiento. Entonces, todo inicia en 1600, más o menos en 1628, con William Harvey, quien fue quien describió la circulación sanguínea en primera instancia, que esto sentó las bases para los avances que se presentaron después. Andrew Buchanan en 1835 identificó el factor tisular y esto hizo como, como que lo asoció con un desencadenamiento del proceso de coagulación. Luego, en 1882, el italiano Giulio Bizzozero identificó y caracterizó las plaquetas y sobre todo su relación con el proceso correcto de coagulación
específicamente en la formación del tapón hemostático. En 1905 propuso ya un modelo de interacción. Morawitz entonces propuso el modelo con una interacción de cuatro factores que fueron los inicios de lo que hoy conocemos como coagulación. Los tratamientos, el manejo terapéutico fue desarrollado a partir de un primer descubrimiento por J. McLean con el descubrimiento de la heparina, que sirvió como permitió un mejor control de estos eventos trombóticos, de estas patologías trombóticas. A partir de este momento surgió la necesidad de evaluar estas condiciones, la coagulación en los pacientes, por lo que en 1935 Armand Quick introduce la prueba del tiempo de protrombina, la PT, que está, como veremos más adelante, va a proporcionar es este método que nos permite evaluar la vía extrínseca de la coagulación. Luego en 1939 se identificó la vitamina K y sobre todo la asociación que tiene con algunos determinados factores de la coagulación, y al tiempo permitió el desarrollo de uno de los anticoagulantes más usados que vemos todo el tiempo en el ámbito clínico, que es la warfarina. Por otro lado, en 1953 se desarrolló igualmente la prueba de tiempo de tromboplastina parcial, sí, activado, que permitió, por su parte, la evaluación de la vía intrínseca. La cascada de coagulación como tal em, recibió la nomenclatura, sí, en 1954, pero el modelo consolidado en donde se establece esa división entre la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común, se desarrolló en 1964. A partir de entonces, los avances han estado enfocados en su mayoría en las pruebas diagnósticas, en formas de optimizar ese uso a nivel hospitalario. Eso y un evento relativamente reciente y también muy importante fue el desarrollo también de los anticoagulantes directos orales. Eso fue en el 2008, no está en la diapositiva, pero se los mencionó por la relevancia clínica. Entonces, con este nuevo invento, con el desarrollo de estas terapias, se descubrió una alternativa a los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina que ya vimos. Entonces, estas se consideran opciones terapéuticas que tienen, bueno, menos interacciones y requieren menor seguimiento a largo plazo, menor monitorización, más que todo sería eso. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial, se describen las hemofilias como las coagulopatías más frecuentes, teniendo la hemofilia A una prevalencia de aproximadamente una persona por cada, un hombre por cada 10.000 personas. Luego la hemofilia B, la incidencia de uno por cada 40.000 hombres. En cuanto a las coagulopatías hereditarias que les mencionaba, está la más común, está la enfermedad de von Willebrand, que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Entonces, quería traer esos datos primero a nivel global y luego a nivel nacional para mostrar que si se extrapolan son muy similares, sabiendo que para el 2021 se registraron 7.654 pacientes con hemofilia o cualquier otra, las coagulopatías en general en Colombia, y de esos el 67.8% corresponden a hemofilia tipo A. Ahora, las regiones con mayor prevalencia son Antioquia y Bogotá con una incidencia anual de 4.10 casos nuevos por cada millón de habitantes, según reporta el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2021. Y en los últimos 6 años han visto que ha habido un aumento en la prevalencia de un 57%. Un dato importante que mencionan es que de este total de pacientes con hemofilia, el 94% son hombres y la edad de presentación tiene una mediana de 25. Entonces sería a los 25 años. Bueno, ahora en cuanto a la fisiopatología de la coagulación
es un proceso fisiológico de múltiples interacciones que tienen como objetivo mantener la hemostasia. Entonces, la hemostasia básicamente se define como esa capacidad de detención del sangrado posterior a una lesión vascular. Entonces, el objetivo es permitir que persista esa fluidez de la sangre en condiciones normales. Entonces, para esto, la hemostasia va a estar dividida en diferentes fases, eh, una, una que precede a la otra. Entonces, está dividida en hemostasia primaria, hemostasia secundaria y fibrinólisis. Este proceso, como mencionaba al principio, requiere de un balance estricto para evitar que hayan como efectos letales, efectos patológicos, entonces de excesos, ya sea con tendencia al sangrado o con tendencia a la trombosis. Entonces, la hemostasia primaria comprende, bueno, es ese primer mecanismo ante la lesión vascular. Entonces, tiene como objetivo ya formar el tapón plaquetario como tal para detener la hemostasia. Entonces, como está en la diapositiva, va a iniciar con una fase de vasoconstricción y esta va a estar mediada por endotelina, va a estar mediada por la serotonina, por el tromboxano A y listo. Entonces, posterior a esta vasoconstricción, va a iniciar la fase plaquetaria en esta hemostasis primaria. Entonces, inicia en primera instancia con la adhesión plaquetaria, en donde acá el principal exponente es el factor de von Willebrand, seguida ya de la fase de activación y luego agregación. Entonces, acá están los procesos descritos a profundidad en la imagen, pero posterior a la agregación se libera el calcio, el tromboxano, el ADP, y esto va a promover la, ¿cómo se dice? La expresión del receptor GP, que es el que va a permitir la unión al fibrinógeno y sentando como la base para la formación de ese tapón hemostático, el inicial, el primario. Pero este tapón va a ser inestable. Entonces, hasta este momento vemos cómo juegan ese papel importante lo que son las plaquetas. Sin embargo, el resultado es un tapón inestable que va a requerir como de reforzamiento. Entonces, es aquí donde entra el papel de la hemostasia secundaria y la hemostasia secundaria, el objetivo va a ser reforzar ese tapón ya con la formación de fibrina. Entonces, para que esto ocurra, acá debe haber una activación de la cascada de coagulación, que es el tema en el que más vamos a profundizar pues en esta presentación. Entonces, la cascada de coagulación, como se ve en la imagen, es un proceso secuencial de activación. Entonces, tiene como objetivo establecer ese coágulo, el coágulo sanguíneo. Entonces, mediante estas activaciones, eh, vamos a lograr complementar esa hemostasis primaria que tenía un tapón inestable. Ahora, tradicionalmente están descritas las tres vías que vemos en cada uno de los recuadros. Está la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. Bueno, entonces, iniciando por la vía extrínseca, es el cuadrado que se encuentra a la derecha. Es también conocida como la vía del factor tisular. Va a iniciar cuando, entonces, el factor tisular, que también como está en la diapositiva, es conocido como el factor 3, aunque se habla más de factor tisular o de la tromboplastina, va a estar expresada en las células endoteliales que sufren un daño. Entonces, al sufrir ese daño, se expresan estas células y em, activándose
activándose cuando se unen al factor 7. Entonces, este complejo ya va a ser quien actúe directamente en la vía común, activando al factor 10. Entonces, este es el mecanismo, solamente son dos factores de la coagulación implicados. Por el otro lado, la vía intrínseca ya va a tener más, va a requerir de más, no sé, más pasos para la activación. Entonces, inicia cuando el factor 12 va a entrar en contacto con estas sustancias que puede ser el colágeno, el ácido ciálico, bueno, las plaquetas activadas para, para así em, desencadenar la activación, la activación del factor 9. Luego el factor 9A, como se ve acá, junto con el factor 8, fosfolípidos y calcio van a formar el complejo que también va a activar por ese lado, por ese lado al factor 10. Entonces vemos cómo mediante distintas rutas, mediante distintos mecanismos, se puede llegar a un mismo resultado, a un mismo efecto, que sería finalmente la estabilización de ese coágulo. Entonces, mediante esas activaciones, por su cuenta, ambas vías convergen en la vía común mediante la activación del factor 10A, y este es el que va a permitir como la conversión eventualmente del fibrinógeno, que es el factor 1, en fibrina. Antes de eso, para esto, tuvo que haberse activado el factor 2 para permitir que la trombina hiciera su efecto. Entonces, de esta manera se consolida la estructura del colágeno ya en el coágulo. Acá de esta fisiología es importante destacar que, que hay que saber cuáles son los factores que se sintetizan en el hígado y cuáles factores van a estar deficientes en dado caso que exista una afectación hepática. Entonces, acá en la tabla de la izquierda se resume cuáles son esos vitamina K dependientes, cuáles se sintetizan en el hígado, y vemos que todos se sintetizan eh, a nivel hepático en general. Sin embargo, el factor 8 cuenta con una particularidad, y es que es el endotelio vascular quien lo produce y no como tal el hepatocito, sino los sinusoides hepáticos, es decir, tejido celular hepático, pero no va a ser la misma síntesis que el resto de los factores de la coagulación. Luego los vitamina K dependientes van a ser el 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces, habiendo entendido cómo convergen las dos vías, vemos cómo una deficiencia de alguno de estos factores puede resultar causando que no se estabilice ese coágulo y puede alterarnos nuestro proceso de coagulación normal. Entonces, acá, em, en la última parte de la gráfica, entonces vemos que, cada una de estas deficiencias se agrupa, corresponde a cierta coagulopatía. Entonces, en el caso de la hemofilia A, van a ser las deficiencias del factor 8. Del factor 8, luego de la hemofilia B, entonces es pues acá del 9. Hemofilia C, que es menos común, ya sería del 11. Y la hemofilia, bueno, no, la enfermedad de von Willebrand, sí. Esa sería sobre todo relacionada con el factor 8, pero la deficiencia de vitamina K, entonces sería una forma en la que se vería afectada estas vías desde distintos abordajes. Se vería afectada en varias rutas. Entonces, se vería afectada tanto por la vía extrínseca, perdón, por el factor 7, pero también está el factor 5 que se hace parte de la vía común. También estaría, como dijimos, el factor 10 que hace parte de la vía común. Entonces, es una deficiencia que se va a manifestar con este trastorno. Este trastorno, esta inhabilidad para realizar la coagulación. Entonces, la gráfica
pienso que lo resume muy bien. Todo esto para entonces estabilizar el coágulo previamente formado. Sin embargo, bueno, una vez que esa lesión haya cicatrizado, lo que tiene que ocurrir es que el coágulo debe ser degradado y aquí es donde aparece el proceso de la fibrinólisis. Entonces, la plasmina, el activador de plasminógeno, va a permitir que la plasmina actúe degradando esa fibrina, em, degradando la fibrina para mantener ese equilibrio entre la coagulación. Entonces ese coágulo no puede estar presente durante mucho tiempo. Para permitir que exista este equilibrio, el organismo también cuenta como con sus propios mecanismos reguladores, que estos incluyen inhibidores, como inhibidores de la activación de la coagulación. Entonces, por ejemplo, tenemos la antitromina 3, que acá lo resumo, pero también lo señalo en la gráfica. La antitrombina va a inhibir, como su nombre lo dice, la trombina, entonces es decir, el factor 3, a el 9 activado, al 10 activado y al 11 activado. La proteína C y la proteína S van a inhibir la vía común, es decir, porque está el quinto y el 5 y el 10. Y el inhibidor del factor tisular lo inhibe, como su nombre lo indica. Acá están las fases descritas, entonces acá está el proceso resumido, como señalando la importancia de tener claro cuál es el objetivo final y es mantener ese equilibrio entre la coagulación para que persista esa fluidez de sangre. De esta manera se evitan hemorragias excesivas, pero tampoco se quiere ir al otro extremo y favorecer la trombosis. Entonces, hemostasia primaria, que en donde los principales desencadenantes son dados por la acción de las plaquetas. Entonces acá está, y se inicia con una vasoconstricción, posterior una adhesión plaquetaria, la activación y la agregación. Ya luego la cascada de la coagulación como tal, que es donde se consolida ese coágulo con la fibrina, que es nuestro factor 1. Entonces, mediante la cascada de coagulación, luego para mantener el equilibrio, la fibrinólisis con el objetivo de degradar ese coágulo. Cuando ya se haya hecho la reparación tisular, ahí están mencionados todos los agentes implicados. Ahora, conociendo los datos acerca de la fisiología de la coagulación y de estas fases de la hemostasia, es importante saber como médicos de qué pruebas disponemos para poder estudiarlas. Entonces, empezamos con el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina es el que en la gráfica se encontraba del lado izquierdo. Entonces va a evaluar la vía extrínseca y común de la coagulación. Entonces, estos incluyen el factor 7, el 10, el 5, el 2 y ya como tal el fibrinógeno. Este también la prueba, es el examen, el estudio que se utiliza para hacer el monitoreo, la monitorización de pacientes con warfarina. Con warfarina porque de estos factores evaluados, los que, los que dependen de la vitamina K nos pueden indicar que también está actuando un antagonista de esos mismos factores. Entonces, es muy importante para nosotros conocer el fundamento de la prueba, es decir, en qué está basada, y así se nos facilita la forma en la que interpretamos los resultados. Entonces, el procedimiento incluye, es algo que comparten ambas pruebas diagnósticas, pero inicialmente incluye la obtención entonces del plasma citrado del paciente. Se va a incubar a una temperatura de 37 grados centígrados. Lo que varía es lo que se le adiciona para desencadenar determinada vía. En este caso, buscando desencadenar la vía extrínseca, se le adiciona tromboplastina tisular, entonces, es decir, el factor tisular que va a estar recombinante, que va a ser el que vimos en la gráfica que desencadena toda esa secuencia de la vía extrínseca.
Y además de eso, simulando las condiciones normales, se le adiciona el calcio. Luego, para ambos casos, lo que se está midiendo es el tiempo que demora cuando desencadenamos esa vía, el tiempo que se demora en formar el coágulo. Los valores normales se reportan ya sea como aislados, es decir, un tiempo de protrombina de 10 a 14 segundos, pero también se reporta frecuentemente con el índice normal eh, como, como estandarizado y este hace referencia al valor del paciente con, o sea, la razón entre el resultado del tiempo del paciente sobre un resultado esperado, un resultado normal. Y esto hace referencia a un índice, al índice normal. Entonces, los rangos esperados van a variar según el tipo de paciente. Hay pacientes que tienen indicación por sus patologías previas de base, que tienen indicación de un INR más prolongado por el riesgo que existe de embolización, de la trombofilia, por ejemplo, pacientes usuarios de válvulas mecánicas protésicas em, estarían con una indicación de un INR entre 2,5 y 3,5. Sin embargo, este rango puede variar según el paciente. Pero es importante saber a qué está haciendo referencia, a qué factores está haciendo referencia cuando tenemos un tiempo de protrombina prolongado. Por otro lado, el tiempo de la tromboplastina parcial activada, ahí me faltó la A, perdón. Bueno, evalúa la vía intrínseca, como dijimos, y bueno, la vía común de la coagulación. Esta sería del lado izquierdo de la gráfica. Entonces, acá les menciono los factores evaluados y este se incluye dentro de los parámetros necesarios para evaluar la efectividad del tratamiento con heparina no fraccionada. Entonces, de igual manera, se obtiene el plasma ancestral del paciente, pero como les mencionaba, lo que varía va a ser el activador usado para desencadenar esa vía en particular. Entonces, en este caso, es caloín, silce o ácido elágico y, bueno, los fosfolípidos. Luego, de igual manera, como en condiciones normales, el calcio se considera, es también incluso a veces considerado como un factor de la coagulación como tal, también se añade para simular estas condiciones, cómo se desarrollan, cómo se llevan a cabo en condiciones normales en una persona. Y luego, de igual manera, se reporta según el tiempo que se tarda desde la adición de este activador hasta la formación del coágulo. Listo. Entonces, sabiendo de qué pruebas disponemos, sabiendo cómo es el proceso de coagulación normal, de qué pruebas disponemos para estudiar si tenemos una sospecha, ahora para enfocarnos en nuestro labor como médicos, las manifestaciones clínicas nos van a hacer, estas manifestaciones clínicas nos van a hacer pensar en que el paciente está cursando con una coagulopatía de base. Entonces, los signos característicamente descritos de las coagulopatías por deficiencia de trastorno de factores de la coagulación son eh, signos de, signos de equimosis, entonces, o el hematoma. Entonces, las coagulopatías van a generar estas manifestaciones en distinto grado y según la deficiencia de estos factores. Pero también cabe recalcar que las coagulopatías no se deben exclusivamente a la deficiencia de los factores de la coagulación, porque como vimos en la fisiología, estos corresponden a solamente una fracción del proceso total, es decir, la hemostasia secundaria. Sin embargo, esta es antecedida por la hemostasia primaria, en donde están la función de las plaquetas. Entonces, em, signos como petequias, epistaxis, gingivorragia y menorragia ya suelen ser más comunes. Hay que sospechar sobre todo trastornos plaquetarios. Sin embargo, para los trastornos de la coagulación que tienen deficiencia de los factores, los síntomas más frecuentes, entonces son estos que les traigo,
La característica es, bueno, una de las características que comparten es que ocurren estas lesiones, estos signos aparecen y son desproporcionados porque el traumatismo es mínimo. Entonces, la aparición de estos signos ante traumatismos mínimos. La diferencia en la equimosis consiste en que, entre ambos, consiste en que la equimosis, como está acá, es la extravasación de sangre que, como les dije, es normalmente causada por traumatismos como menores y es una mancha plana, eso es la principal diferencia. Y también importante tener en cuenta que la coloración eh, se caracteriza por variar, entonces no genera elevación y de coloración variable. Sin embargo, el hematoma como tal ya corresponde a esa acumulación de sangre que es más profunda, genera una elevación porque se está acumulando líquido, puede generar dolor y, y bueno, en determinadas situaciones, incluso compromiso, pues, compresivo sobre otras estructuras cercanas. Entonces, bueno, para ir concluyendo y sintetizando la información, el abordaje que propongo es pensar si existe sangrado anormal, es decir, el paciente que llegue con estigmas de sangrado y que refiera que son desproporcionales al grado de traumatismo que recibió, es decir, en otras palabras, un paciente que forma heridas, lesiones, como las que les mostré, quimosis, hematomas, con un golpe mínimo, hacen sospechar de una coagulopatía. Sin embargo, es importante diferenciar si corresponde a una coagulopatía por deficiencia de trastornos de la coagulación o si son trastornos plaquetarios. Sin embargo, por eso esa es la razón por la que tenemos que evaluar cuál de las pruebas está alterada. Entonces, pensando, ¿es un trastorno plaquetario? De acuerdo con los niveles de plaquetas, si hay trombocitopenia o hay tiempos de coagulación prolongados. Está prolongado solamente el PT, estaríamos pensando en una afectación de la vía extrínseca, pero si está prolongado el PTT, entonces de la vía intrínseca o ambos. Luego, luego, luego pensaríamos en si esta alteración es debida a una predisposición por una afectación congénita o es algo adquirido que puede ser manejado con una suplencia, por ejemplo. Entonces, de esta manera, nos planteamos la posibilidad de diferenciar entre una congénita o adquirida haciendo una prueba de mezcla. Entonces, la prueba de mezcla básicamente va a consistir en mezclar el plasma citrado del paciente con un plasma normal. Si el paciente tiene una coagulopatía congénita, quiere decir que déficit, em, quiere decir que está predispuesto a tener esa deficiencia y no va a corregirse aún si se suple con los de un paciente que está con sus factores de coagulación preservados. Sin embargo, si es adquirida, es decir, que puede ser debido a una deficiencia, si yo mezclo el plasma del paciente con el plasma de un paciente que tiene esos factores, la desencadenación de la coagulación se va a dar de manera normal porque ya el plasma agregado a la muestra original del paciente, entonces va a tener esos que estaban faltando. Entonces, todo lo que mencioné está resumido en esta diapositiva. Em, si existe el sangrado, se realizan las pruebas de coagulación. Si no, entonces considerar los trastornos plaquetarios con el hemograma. Bueno, luego, ¿cuál es la prueba alterada? Luego, la prueba del mixing test. Entonces, el término es que si corrige, es la deficiencia del factor, pero si no corrige, entonces ya sugiere como un trastorno como tal, de un inhibidor propio intrínseco del paciente.
que inhibe que esos factores actúen. Entonces, no, el agregar el plasma del paciente, el plasma de una persona sin alteraciones, no va a modificar los tiempos de coagulación, porque de todas formas el plasma del paciente no lo permite. Bueno, entonces en estas situaciones está de ejemplo el anticoagulante lúpico o el inhibidor específico del factor 8. Entonces, en donde hay un desbalance de esos mecanismos reguladores que hablábamos en la fisiología y en cambio están sobreactuando y no permiten que la coagulación se desarrolle de manera adecuada. Luego, para saber si es congénita o adquirida, de acuerdo con cuál es la vía afectada y cuáles son otros aspectos de la historia clínica del paciente. Si, por ejemplo, se encuentra en uso de anticoagulantes, si tiene una enfermedad hepática que lo predispone fisiológicamente a tener menos factores de la coagulación por déficit de producción, si tiene, bueno, inhibidores en exceso, bueno, y déficit de la vitamina K, en cuyo caso ya vimos que estarían alteradas ambas vías, porque los factores dependientes corresponden tanto a la vía de la intrínseca como la extrínseca y de la vía común. Entonces, ya la interpretación de los resultados incluye, bueno, la división entre si es una prueba de PT prolongada o PTT prolongada. Entre las causas de PT prolongadas se incluye el, la deficiencia del factor 7. Si ya es adquirida, esa como congénita, pero si ya es adquirida, entonces se piensa en deficiencia de vitamina K en primer medida. Bueno, en casos más extremos de coagulación intravascular diseminada, en enfermedad hepática como ya habíamos mencionado, pero el PTT prolongado, entonces, si está prolongado, pues de manera aislada, están las afectaciones que están ahí en la tabla. Pensamos en hemofilia A cuando es factor 8, en hemofilia B cuando es factor 9 y, y factores, bueno, y uso concomitante de medicamentos anticoagulantes. Bueno, entonces, en cuanto a ya las conclusiones, las coagulopatías sí representan un desafío clínico significativo porque hay que saber interpretar bien los resultados de las pruebas. Y para ello es muy importante entender la fisiología de la coagulación, las pruebas, su fundamento y cómo abordar a un paciente que llega con signos de sangrado ante traumatismos leves. Entonces, bueno, para eso acá termino con unas mnemotecnias que pueden hacernos recordar más fácilmente qué examen, qué examen evalúa la vía extrínseca y cuál es el intrínseco. Y en verde están los factores de la coagulación que dependen de la vitamina K, que es más fácil aprendérselos de esa manera. Finalmente, les dejo la bibliografía de donde saqué toda la información, mucha de la información, y muy importante, la guía, bueno, el libro de donde saqué el abordaje en general. Sí, entonces eso sería todo y muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, María. Una muy buena revisión. Digamos, por ejemplo, eso último que mencionaste, digamos, no tenía tampoco muy claro que, por ejemplo, lo del PT que pusiste, lo de play tenis, que hablaba específicamente de la vía exterior. La verdad no me acordaba como que el PTT era la vía interior. Y, por ejemplo, la tabla que colocaste en la diapositiva pasada con los diagnósticos diferenciales, dependiendo de qué esté prolongado, también me parece algo muy práctico para poder, porque muchas veces me pasaba a mí, o pues tengo muchos compañeros que uno veía que estaba prolongada una u otra, pero pues no era muy claro, digamos, saber, bueno, si te está elevada esta,
pienso tal cosa. Entonces me pareció bastante interesante que lo haya mencionado y que lo haya puesto. La verdad, muy, muy buena revisión, Mario. Muchas gracias, Samuel, a ti. Y al doctor, gracias. Muchas gracias por ayudarme y compartirme la bibliografía. Yo quería hacer una anotación como rescatarlo de... Entonces, acuérdense que hay una hemostasia primaria y una secundaria. La primaria depende de las plaquetas, la secundaria de los factores de coagulación. Entonces, en un paciente que tenga púrpura húmeda o seca, llámese gingiburragia o petequias o lesiones cutáneas o en mucosas, piensen que la primera causa va a ser trombocitopenia. El defecto es plaquetario. Si ya tiene hematomas, si tiene un sangrado excesivo, por ejemplo, la hemartrosis, o tiene, digamos, como lo mencionaba María Alejandra, que después de un reto hemostático, llámese una cirugía, una exodoncia, empieza a sangrar mucho el paciente, piensen que el problema es de factores de coagulación. Entonces, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los adultos mayores, muchos tienen fragilidad capilar. Entonces empiezan a hacer equimosis con traumas mínimos. Esos pacientes no asuman que es por la edad que están haciendo, pues, estas lesiones cutáneas, que puede ser una hemofilia adquirida. Entonces, ya con eso en mente, lo que tienen que hacer en un paciente que tenga, pues, cualquier manifestación que sugiera, pues, que tiene un sangrado, pues pedir un hemograma y unos tiempos de coagulación, para mirar a ver si hay un defecto cuantitativo a nivel plaquetario o hay una alteración en los tiempos de coagulación. Cuando vean una alteración en los tiempos de coagulación, siempre pidan nuevamente el tiempo de coagulación que salió alterado, porque una de las causas más comunes de prolongación de esos son problemas como tal en el procesamiento de la muestra, o que se demoraron mucho en llevarla al laboratorio, o el agente que utilizaron pues no fue el adecuado en la cantidad o en la calidad, y esto lleva a la prolongación. Entonces, antes de pasar a hacer la prueba de mezclas, tienen que confirmar que realmente esté prolongado. Si, si está prolongado solo el PT, que es el tipo de protrombina, entonces le hacen la prueba de mezclas y a partir de ahí sacan el índice de Rosner. Entonces, como lo explicaba María Alejandra, cogen la mitad del plasma del paciente y la mitad del plasma de un control, es decir, de un paciente sano. Si corrige la muestra, es decir, un índice de Rosner disminuido, entonces el paciente tiene un déficit de factor de coagulación. ¿Por qué? Porque el plasma del paciente no tiene, por ejemplo, el factor 8. Ustedes, como lo mezclaron con un paciente normal, cuando lo, lo interpretan, pues va a corregir la muestra, porque lo que le faltaba era un factor de coagulación. En cambio, si no corrige un índice de Rosner alto, lo que pasa es que tiene un inhibidor que se llama una hemofilia adquirida. Entonces, acuérdense, corrige déficit de factor, es decir, es congénita. Tiene una hemofilia A o B. Si no corrige, probablemente tiene un inhibidor, es una hemofilia adquirida, para que lo tengan en cuenta. Y ya, pues el manejo ya depende del tipo de hemofilia que uno tenga y del porcentaje de estos factores de coagulación. Eso por el lado del PT. Por el lado del PTT, fuera de pedir nuevamente el tiempo de coagulación si está prolongado, lo siguiente que tienen que hacer es mirar los eritrocitos. La poliglobulia es una, digamos que, una causa artificial de prolongación del PTT. Entonces, pues si tiene poliglobulia, pues ahí tienen la explicación de por qué está prolongado el PTT. La otra cosa que tienen que mirar es si está en el contexto de un paciente con trombosis. Entonces, un PTT prolongado en un paciente que está con un evento trombótico puede ser indicativo de que el paciente tiene o una coagulación intravascular diseminada o tiene un síndrome de antifosfolípidos por la presencia de un anticoagulante lúpico. Y ya después lo que hacen es mirar si realmente tiene o no deficiencia de factor 7, que sería así como lo grande.
El siguiente paso después de mirar esto también es mirar si el paciente tiene algún anticoagulante. Entonces, si tiene warfarina, va a prolongar el PT, y si tiene heparina no fraccionada, principalmente va a prolongar el PTT. Pero los nuevos anticoagulantes, o bueno, no nuevos, sino los directos, acuérdense que al actuar en la vía como no en el factor 10 o en el factor 2, también me van a prolongar los tiempos de coagulación. ¿Qué ha visto la literatura? Normalmente no prolongan más de 5 segundos. Entonces, ¿qué es importante? Cuando evalúen los tiempos de coagulación, siempre miren el valor que les da en el paciente y el control que tienen de laboratorio. Entonces, a diario debería el laboratorio sacar un control, que es en un paciente sano. Entonces, por ejemplo, 11.5 de control y 12.5 del paciente. Entonces, está dentro de límites normales. Entre más alejado esté el del paciente, pues es más probable que esté prolongado este tiempo de coagulación. Eso en cuanto a los pacientes que tienden a sangrar. Si están prolongados ambos, pues una de las condiciones por lo que decía María Alejandra de la síntesis de estos factores de coagulación, tienen que buscar si el paciente tiene cirrosis o tiene común. En cuanto a las trombosis, porque coagulopatías, como ya lo explicaba, no es solo el paciente que está predispuesto a sangrar. Bueno, algo que me faltó mencionar, en pacientes que estén predispuestos a sangrar, pregunten eso, los retos hemostáticos, es decir, si ha tenido algún procedimiento dental o quirúrgico y cómo le ha ido con estos procedimientos, si ha sangrado mucho, lo han tenido que transfundir y eso. Y lo otro, hay una escala que es el BAT score, como BAT de murciélago. Entonces, esta escala les ayuda a determinar si el paciente tiene alto riesgo o no de tener algún trastorno eh, que lo predisponga a sangrar. Ahora bien, en los pacientes que están predispuestos a hacer trombosis, dentro de las diferentes etiologías encontramos la coagulación intravascular diseminada, el síndrome de antifosfolípidos principalmente. El manejo de estos es muy específico de cada uno. Lo que necesitan saber es cuándo estudiarlos. Entonces, pacientes que tienen trombosis y trombocitopenia, piensen en una coagulación intravascular diseminada. O el otro escenario es pacientes con trombosis de sitio inusual. Entonces aquí entran también las trombosis, por ejemplo, de los senos venosos, las trombosis en miembros superiores espontáneas, trombosis portales en pacientes que no tienen cirrosis, trombosis mesentéricas. Entonces, todas este tipo de trombosis que no están en miembros inferiores, piensen en estudiarlos. Un primer evento trombótico en miembro inferior que no sea provocado, según las guías de internacionales, no nos dicen que no es necesario estudiarlo la primera vez o no es necesario estudiarlo de forma intrahospitalaria para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿a quién sí o sí van a estudiar? A pacientes con trombosis en sitio inusual. Entonces, esto es como para que lo tengan en cuenta. Hay un libro que es el que les compartía María Alejandra, donde les va a explicar de forma más detallada esto. ¿Qué hacer cuando está prolongado un solo tiempo o está el otro o están ambos al mismo tiempo prolongados? No sé si hay alguna duda o pregunta. No, Doc, pues mi parte todo perfecto. La verdad, pues esas aclaraciones valen mucho. Ya, por ejemplo, esa escala que mencionas al final no la conocía, Doc. Pero pues la verdad, muy interesante todo este tema. Doctor, muchas gracias y muchas gracias a todos por conectarse. Y Samuel, muchas gracias por organizar para la presentación. A usted, chicos, muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias, Doc, por también pues, sacar el tiempo de estar aquí con nosotros y pues enseñarnos todo eso tan bonito como es la medicina interna. Entonces, pues nada, chicos, pues en la siguiente miércoles tenemos otra charla, así que pues nos vemos allá. Gracias, María. Muy buena tu charla, de verdad. Gracias a todos. Gracias, María Alejandra. Gracias, doctor. Hasta luego.